Consagrando mi lengua. Hermanos, una persona sin duda alguna puede decir muchas palabras por minuto y varios miles en una hora. Podemos imaginar cuántas palabras hablamos en promedio en un día y se estima que las mujeres hablan el doble de palabras al día que los hombres. Podríamos llenar una biblioteca de palabras cada día que vivimos en esta tierra. La lengua tiene una poderosa influencia sobre nosotros y sobre los demás. La verdad es que todos tenemos problemas en muchas ocasiones con lo que decimos. Probablemente por eso la Biblia habla tanto sobre el poder de la lengua. Los proverbios, hermanos, están llenos de versículos sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la lengua. Los términos lengua, labios, boca y palabras aparecen más de 170 veces en la Biblia. La manera como usamos, hermanos, nuestra lengua, sin duda alguna es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Recordemos que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. El uso adecuado de nuestra lengua puede edificar, puede construir, dar vida y bendecir a alguien. Sin embargo, el mal uso de este miembro puede destruir, derribar, dar muerte y maldecir. Recuerde las palabras necias de la mujer de Job cuando Dios comenzó a probar a Job y ya estaba en estas condiciones casi leproso. Job lo había perdido todos sus hijos, sus recursos, sus propiedades. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice la Biblia: y en todo esto no pecó Job con sus labios. El poder de nuestras palabras. El gran inventor, el más famoso inventor del siglo XX, el hombre llamado Thomas Edison, que inventó la bombilla eléctrica que usted hoy está disfrutando, el inventor del fonógrafo, lo que se conoce como la base de la grabación, las cámaras, etcétera, etcétera. Un genio en toda la plenitud de su palabra. Cuando era un niño aproximadamente de 11 años, su maestro de escuela le da una nota sellada y le dice: llévasela a tu mamá. Y él viene y le dice: mamá, aquí te mandó una nota el maestro. Y la mamá entonces toma el sobre, lo abre y comenzó a leer esta nota. Y cuando comenzó a leerla, comenzó a llorar. Entonces su hijo, Thomas Edison, un poco preocupado e inocente, le dice: madre, ¿por qué estás llorando? Y ella le dice: mi hijo, aquí dice que su hijo es un genio. La escuela es pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted en casa. Y dice que ella guardó la nota y el niño se sintió orgulloso. ¡Wow! Soy un genio, eso dijo mi profesor. Cuando Thomas Edison creció y ya era un hombre famoso en el siglo XX, encuentra entre sus archivos la nota que un día su madre le leyó. Y cuando él abrió esa nota y comenzó a leerla, se dio cuenta que la nota no decía lo que su mamá le había dicho. La nota decía: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitir que venga más a la escuela. Entonces, hermanos, mire que la confesión de la mamá, las palabras cargadas de fe que le declaró a su niño, lo convirtieron en un genio a un niño que era considerado enfermo mental. ¿Qué estás hablando tú a tus hijos en tu alrededor? ¿Qué estás confesando tú con tus labios en esta generación, en tu entorno, en tu familia, con las personas con las que tú conversas? Hermanos, hay un poder que se ejerce a través de lo que decimos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Aún recuerdo muy bien cuando nos dijeron acerca de mi bebé y nos dieron ese terrible diagnóstico médico. Nosotros, hermanos, comenzamos, escúcheme bien, todas las noches a declarar lo contrario que dijeron los médicos.
En las noches comenzábamos a hacer la devocional, tomábamos la Biblia, nos sentábamos mi esposa y yo y mi bebé en el vientre de mi esposa y le imponía las manos sobre ella y le decía: Nathan, tú eres un milagro desde el vientre de tu madre, tú eres un testimonio de las maravillas y el poder de Dios. Nosotros nunca investigamos acerca de las consecuencias de lo que decían los médicos que vendría mi hijo como un problema neurológico. En una ocasión, la doctora nos dijo: ustedes ya investigaron cómo se comporta un bebé o cuáles son las secuelas de un hijo en su crecimiento cuando tiene el problema que te diagnosticaron. Y nosotros le dijimos no, ni siquiera hemos mirado el nombre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos otro diagnóstico y nosotros creemos en la palabra que nos dio Dios. Eso es lo que ustedes nos dicen, pero nosotros declaramos otra palabra de nuestros labios. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, mas creyendo lo que dice, le será hecho. Hermanos, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo estás usando tu lengua? Santiago, es muy interesante todos estos versos que acabamos de leer. En el verso 1 nos dice: no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Parece que había un problema en la congregación donde estaba administrando este pastor Santiago. Y dice la palabra de Dios, o Santiago nos deja ver un poco de la situación que estaba pasando en ese lugar. Habían personas que estaban diciendo: pues yo también puedo predicar, pues yo también puedo hablar en público, yo también puedo hablar y decir cosas como lo dice Santiago, y puedo convertirme en un maestro, en un evangelista, en un pastor. Entonces Santiago dio al clavo y él dice: no se apresuren muchos en coger el micrófono. No se apresuren mucho en hacerse maestros y predicadores, porque ustedes que van a hablar al pueblo y van a enseñar y van a predicar, van a tener una mayor responsabilidad y juicio delante de Dios. Y esto nos confronta a nosotros los predicadores y a los ministros que nos paramos en un púlpito a predicar. Hermano, predicar es una bendición, pero nosotros los predicadores tenemos una mayor responsabilidad cuando decimos algo en el nombre del Señor, porque Dios nos dará cuenta de lo que decimos y cómo vivimos lo que decimos. No es solo pararnos aquí y dar un espectáculo y hablar palabras y mucho contenido y repetir lo que dice la Biblia. Hermanos, esto es serio. Cuando hablamos en nombre de Dios, cuando usamos la lengua, hay que saberla usar para edificación y hay que saber que lo que decimos, vamos a tener un día que darle cuentas a nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. Santiago sabía que muchos entonces querían ser maestros por la habilidad que tenían de hablar y de ser escuchados. Pero él advierte que esto no es solo de hablar, como dije hace un momento, porque el juicio será mayor para los que hacen esto. Por eso esos predicadores, hermanos, que solamente estudian la Biblia solamente para predicar, que solamente están listos para pregonar desde un púlpito, pero abajo del púlpito son mudos, no le hablan a nadie, no evangelizan a nadie, como que es una presentación cada vez que tienen que predicar. No es aquí en esta iglesia, en otras iglesias pasa eso, pero lo que pasa, hermanos, es que esto es muy peligroso. Yo aquí que les estoy predicando tengo que tener un grado de responsabilidad de cada palabra que sale de mi boca, porque predicar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Y esto da temor y da temblor, hermano, pararse aquí. No parece que estoy nervioso, pero sí da nervios, hermano, porque usted está escuchando la palabra de Dios. Yo la estoy predicando y yo soy conocedor de lo que estoy diciendo, y Dios un día me va a dar juicio si lo que dije y lo que prediqué lo estoy viviendo. Aún recuerdo cuando un joven con anhelos de salir al ministerio en Colombia se me acerca y me pregunta: hermano José, me dice él, ¿cuál es el mejor mensaje que usted se ha predicado? Y yo lo miro y él estaba esperando que yo le dijera un título o le mencionara un versículo de la Biblia o qué sé yo. Y yo le dije: el mejor mensaje que yo he podido predicar es el que yo he vivido. Ese es el mejor mensaje que los predicadores podemos predicar. Tu testimonio.
tu manera de vivir. Oh, muchas personas pueden hablar en público, pero hay un poder especial cuando lo que tú predicas lo has vivido. Dios te ha procesado. Yo puedo predicarles sobre un Dios de milagros porque he vivido el milagro de Dios. Yo puedo predicarles sobre el perdón porque he sentido el perdón de Dios. Yo puedo predicarles de un Dios que sana porque Él me ha sanado y ha sanado a mi hijo. Y puedo predicarles, y usted también lo puede hacer cuando usted comience a vivir la palabra de Dios. En el verso 2 Santiago se incluye y dice: todos ofendemos muchas veces. ¿Alguien ha ofendido a alguien? Hay un dicho que dice por ahí: el que tiene boca se equivoca. Y también dice: y si alguno no ofende en palabra, entonces este es varón perfecto. Mire, la pone bien alta el estándar. Perfecto, capaz de refrenar hasta todo su cuerpo. En el verso 3 nos dice: aquí representa la lengua como el freno en la boca de un caballo. Dice: aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Lo que quiere decir Santiago es que la lengua que no se controla con un freno es como un caballo descontrolado, sin dirección, incapaz de obedecer. Yo no sé usted, pero yo nunca me montaría en un caballo sin frenos. Porque usted se monta en un caballo sin frenos, alguien le da una palmadita al caballo y adiós, que la paz de Dios te acompañe. ¿Por qué? Porque la única forma de parar ese caballo es que tú te tires al piso. ¿Por qué? Porque por el freno controlamos al caballo, le damos un freno, le damos una dirección. Y lo que está diciendo Santiago es que la lengua es representada, hermanos, como un freno en la boca del caballo. En el verso 4, aquí representa la lengua ahora como un timón de un barco. Es interesantísimo esto. Mire, también las naves, y aunque tan grandes, dice Santiago, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón que por donde Él quiere las gobierna. Lo que trata de decir entonces Santiago aquí es que tu vida es como un barco. Todo tú eres un barco en medio de tormentas y aguas impetuosas. Situaciones seguramente que tratarán de hundirte, pero todo depende, hermano, de cómo uses el timón, de cómo uses tu lengua para gobernar el barco de tu vida. Hermanos, muchas veces no podremos controlar las tormentas y las situaciones difíciles que tengamos que atravesar, pero sí podremos controlar la lengua. Hay hermanos que comienzan a atravesar por problemas, por crisis, situaciones muy difíciles, y usted ahí es donde conoce a un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que sale de la boca del hermano? ¿Cómo usted gobierna su barco? ¿Cómo usted está gobernando? Mire, un gran barco que se gobierna con tan solo un pequeño timón. Y ese timón, aunque vengan las olas y aunque el mar esté embravecido, con el timón, el capitán tiene el control de su barca. Y yo creo que todos tenemos un capitán por excelencia que controla nuestra vida. Y su Espíritu Santo nos da dominio propio. Hay hermanos que cuando están atravesando esas tormentas comienzan a maldecir, comienzan a blasfemar, a declarar ruina y pierden el control lamentablemente de su barco. Pero también conozco que hay otros que cuando están en tormentas mantienen su lengua controladita y no pierden la compostura. Que me dijeron que están hablando mal de ti, que una persona, que fulanito y fulanito te está diciendo o está hablando en espaldas tuyas esto y lo otro, y usted se queda calladito. Pero hay hermanos que no se pueden dar cuenta que están hablando de ellos porque se les suelta el timón. ¿Y quién dijo? ¿Y cuándo fue? ¿Y cómo? Y esperé que lo vean en la iglesia. ¿Así? Ese barco se hundió. Hermanos, cuando alguien te ofenda, no sueltes el timón. Cuando alguien te quiera hundir, y tú mantente firme, hermano, con el timón puesto los ojos y la lengua en Jesús. El verso 5 y en el verso 6, aquí Santiago ahora representa la lengua con un pequeño fuego. Pero este fuego no es el del Espíritu Santo. No es el fuego pentecostal que cayó en el aposento alto. Este es un fuego que destruye bosques completos. Mire lo que dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta
se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, 5 cosas, dice nomás en el versículo 5 y 6, que hace la lengua. Y vamos a estudiar rápidamente la primera. Cuando dice Santiago que se jacta de grandes cosas. ¿Qué es jactancia? Vanidad que muestra una persona que presume o alardea de sí misma y de sus propias cualidades. ¿Usted ha hablado con personas que solo hablan de ellos mismos? Que solamente están hablando de cómo Dios los usa, lo que tienen, lo que saben, los cargos que tuvieron en la iglesia, dónde han estado, etcétera, etcétera. Y cuando yo comienzo a hablar con una persona que comienza solo a hablar de sus logros y de lo que él es o lo importante que él es, de inmediato yo me desconecto. Porque el Proverbio 27:2 nos dice que te alabe el extraño y no tu boca. El extranjero y no tus labios. Personas jactanciosas que solamente alardean de ellos mismos, sueltan la lengua para decir lo bonito y maravilloso que son. Número 2, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Wow, aquí el fuego que está hablando Santiago está representando el chisme y la calumnia. Si hay algo que rápidamente se propaga como un incendio, es un chisme, hermano. ¿Cuántas vidas se han visto afectadas por un falso testimonio? ¿Cuántas vidas se han visto afectadas por un comentario imprudente, por una calumnia hacia su prójimo, hacia su hermano? Familias enteras se han apartado por un malentendido, porque alguien dijo, porque alguien no dijo. Iglesias completas se han dividido por un pequeño comentario que terminó consumiendo la armonía de una congregación. Por eso el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, es que sabe bueno, cuando habitan los hermanos juntos y en armonía. Usa una palabra musical porque el salmista era músico. Y la palabra armonía, para los que saben de música, la armonía que es varios sonidos juntos que suenan agradable al oído. Por eso un piano tiene teclas blancas y tienen teclas negras. Y en el tiempo de racismo, alguien muy inteligente aquí en los Estados Unidos hace muchos años dijo, mire que el piano nos demuestra que las teclas blancas y las teclas negras hacen música. Los blancos y los negros pueden convivir en armonía. Hermanos, el chisme y la calumnia es peligrosísimo. Mire bien cuando, hermanos, cuando venga alguien a decirle, oye, ¿te enteraste que el pastor o que la hermanita fulanita, y viste la falda que vino la hermanita, y viste el motilado que se hizo el pianista? Y comienzan a hablar así. Hermano, cuando alguien venga con un chisme de otra persona a compartirlo con usted, usted dígale, hermano, muchas gracias, pero no quiero participar en eso. Es que el hermano, oremos entonces por él, pero calladito nos vemos más bonitos. Proverbios 16:28 dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide los buenos amigos. Salmo 15:2-3 dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. ¿Qué es una calumnia? Algo que usted no ha verificado si es verdad o mentira y usted lo propaga en voz en cuello. Hablar mal de un hermano sin usted tener pruebas. ¿Qué es un chisme? Oye, que me contó el amigo de un amigo que la mamá y el tío del amigo me dijeron y que te dijera. Un enredo ahí más raro. Y cuando vienen con esas cosas, hermanos, eso viene del mismísimo infierno. Por un chisme, Satanás, cuando estaba en el cielo y era Luzbel, se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Por un chisme, Eva comió del fruto prohibido y mire las consecuencias que estamos pagando usted y yo. Qué peligro, hermano, cuando hay chisme en la iglesia, divide al pueblo. Cuando hay comentarios escondidos a espaldas de los hermanos, eso daña la paz, y la presencia de Dios no puede habitar en un lugar donde hay personas que no se tratan entre sí porque tienen una raíz de amargura, porque ese hermano habló mal de mí, porque esa hermana no me habla, no me saludó. Hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová, ¿qué?
bendición y vida eterna. Alabado el nombre del Señor. 3. Un mundo de maldad, dice Santiago. Hay personas que solo están maldiciendo todo el tiempo. Con las palabras vulgares, quejambrosos, maldicientes. Tienen un mundo en su lengua donde solo hablan maldades hacia los demás. Ninguna palabra corrompida salga de la boca, de vuestra boca, sino la que sea para buena edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, dice Efesios 4:29. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice Mateo 12:36. Número 4, que hace la lengua, o que es comparada a la lengua. La lengua contamina el cuerpo. Uy, hermanos, y esto sí que está comprobado científicamente. ¿Sabía usted que muchas enfermedades son causadas por las cosas que decimos? Ahí están los dos hermanos de la iglesia y le dice un hermano al otro: tengo varios días con un dolor de espalda. Y el hermano le dice: ay, hermano, eso es cáncer. Vaya al médico porque tuve un amigo que tenía el mismo dolor que usted y a los 3 días se murió. Y el hermano: ay, poder. Ya llamando con su lengua al cáncer, imagínese. Puede ser ahí un dolor, un resfriado, algún viento en el estómago, qué sé yo, en la espalda, y ya llamando al cáncer. Mire, confesando con su lengua cosas que son necias, llamando a las enfermedades al cuerpo. Te duele la espalda y ya estás llamando problemas y tumores. Te duele la cabeza y ya estás diciendo: uy, hermano, váyase para el médico porque eso va a ser un derrame cerebral. Mire una persona cómo habla estresada. Yo sé, ¿sabe por qué sé que lo que le estoy diciendo? Porque yo mismo he sido víctima de eso, del estrés. Y a veces yo estoy estresado, hermanos, y uno a veces dice cosas que uno dice: uy, Señor, perdóname por lo que dije. Yo no debí decir esto, Señor Jesucristo. Y ahí, hermanos, y nos puede pasar a todos, porque todos ofendemos, o si no a los hermanos, seguramente a diario ofendemos a nuestro Dios con lo que decimos. Todos ofendemos, hermanos, con nuestras palabras. Por eso necesitamos, para vencer esto, la sabiduría que viene de Dios. Por eso necesitamos hablar versículos. Miren lo bonito que hicieron hoy en el culto. Que pasaran las hermanas y miren los versículos que decía. Eso no dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con versículos, en otras palabras, hablando entre vosotros con la palabra de Dios. Es mejor hablar esto que estar hablando de la telenovela, hermano. Una vez una hermana de una iglesia, no sé si fue aquí que me contaron o en otra iglesia, y una hermana en Facebook diciéndole a los hermanos en Facebook: hermanas, recuerden que la novela se acaba hoy a las 9 de la noche. En vez de decir: hermanos, hoy recuerden el ayuno del sábado. No, está diciendo: no se vayan a perder la novela. Hermanos que dicen, hermanos, por WhatsApp, en vez de declarar un versículo, darle un consejo: Dios te bendiga, hermano, por aquí pasaba a decirte que Dios te bendiga en este día. Hermano, recuerda que hoy es la final de las chivas y las vacas. Tener cuidado con eso. Hermano, la lengua entonces sí contamina el cuerpo. Según estudios han demostrado que la forma de hablar de alguien, como se expresa, lo que sale de su boca cuando se comunica con otras personas, tendrá beneficios o maleficios en su salud. ¿Y sabe cuál es el remedio para esto? Hable amablemente. Hable confiadamente en las promesas de Dios. Si usted está pasando por un mal momento y un hermano le pregunta: hermano, ¿cómo está? No le diga: estoy llevado, hermano, estoy re mal, hermano, me quedan 3 días. No hable así. Diga: bendecido y en victoria, estoy bien, con problemas, pero confío en que Dios me va a ayudar. Hermano, comience a cambiar su vocabulario. No tiene usted que hablar inglés, hable con fe. Hable creyendo en la palabra y en las promesas de nuestro Dios. Qué bonito es eso. Yo conocí a un hermano que siempre hablaba la palabra de Dios. Y ese hermano, cuando estaba yo en la casa de él y sonaba el teléfono, escúcheme, sonaba el teléfono y él contestaba, y era alguien que se equivocó y que llamó por error a su casa. Y le decía: disculpe, le decía la persona, me equivoqué. No te equivocaste, llamaste porque Jesús te quiere decir algo, y le comenzó a evangelizar. Y a veces nosotros pentecostales venimos al altar, hablamos en lenguas y soltamos esta lengua, pero después allá estamos hablando del hermano, de la hermana, de fulanito, criticando a uno y lo otro. No, hermanos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Es mejor que usted dé mejor testimonio y no que hable tanto en lenguas. Mire, Proverbios 18:21
nos dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan el alma y sanan el cuerpo. He conocido personas que están en quimioterapias y ni siquiera son cristianos, y hay muchos testimonios realmente verídicos, científicos, comprobables, hermanos, de personas que se han curado por una buena mente positiva y por un buen uso de su vocabulario. Nunca le dan gloria ni exaltan la enfermedad. En todo tiempo son amables, son queridos, son dadivosos, son personas que hablan bonito, pero hablan así porque de lo que hay en el corazón sale la boca. No tiene lógica que un cristiano, que nosotros que tenemos a Dios y que estemos atravesando tal vez por enfermedad o pruebas, comencemos a blasfemar y comencemos a calumniar y comencemos a hablar mal de Dios o de las cosas que pasan en la vida. Nosotros mejor que nadie debemos dar ejemplo, que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo que sale de nuestra boca deben ser cosas de edificación. Alabado el nombre del Señor. Rápidamente, mire lo que dice. Quinta cosa: e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Traducción: puede echarte a perder toda nuestra vida, las cosas que tú dices, y hacer que nos quedemos o vayamos al infierno. Nuestra lengua puede ser un instrumento del mismísimo infierno. Oh, hermanos, esta lengua, hermano, pero yo me bauticé y me bauticé con lengua y todo. ¿Qué pasa entonces? Esta lengua, hermanos, es inflamada por el mismísimo infierno. El verso 8, 9 y 10, aquí Santiago nos dice que la lengua es indomable y está llena de veneno mortal. ¿Te has escuchado una cascabel? ¿Cómo hace una cascabel? Véalos, ahí está. Está lleno de veneno. Veneno mortal, hermanos. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. En nuestra lengua, hermano, tenemos veneno mortal, cianuro, peligroso, pues. Pablo dijo en Romanos 3, 13, 14, sepulcro abierto hay en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. En una ocasión, esto es real, en una ocasión una mujer la mordió un animal, un perro, y a los días siguientes ella se sintió enferma. Entonces fue al médico y él comienza a examinarla y le dice: señora, usted está muy grave, usted tiene una bacteria muy peligrosa, usted tiene rabia. Entonces ella sacó una agendita y un lapicero y comenzó a escribir. Y el doctor le dice: oiga, ¿usted qué está escribiendo? ¿Un testamento? No, yo estoy escribiendo aquí la lista de las personas que voy a ir a morder ahorita que salga. ¿Cuánto veneno tenía esa señora? En el verso 9 y en el verso 10 de este capítulo, Santiago nos dice: hermanos, no podemos bendecir a Dios y maldecir con la misma lengua a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto no debe ser así. El verso 9 y 12 dice, Santiago nos dice que la lengua no puede ser una fuente de agua dulce y amarga a la misma vez, ni una planta que dé dos frutos diferentes. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso alguna higuera producir aceitunas y a la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, no podemos venir delante de Dios y decirle: te amo, Señor, te adoro, te bendigo, y en la casa decirle al esposo: te odio, ojalá nos divorciemos, voy a orar a Dios para que te lleve, o te lo llevas o te lo mando. No, hermanos. O venir al culto a danzar, a cantar, a orar, y cuando estamos murmurando del hermano, juzgando a alguien o hablando calumnias del hermano o de la hermana, tenga mucho cuidado. En Colombia, en una congregación, una anciana de mucha oración, una mujer de intercesión, era una mujer que vivía de rodillas. En una ocasión ella estaba teniendo muchos sueños donde veía un perro negro con sarna, o sea, con lepra, que cuando abría su boca salía agua cristalina. Y esto estaba preocupando a esta ancianita, no sabía qué significaba.
Y ella comenzó a orar y decidió entonces compartirlo en secreto con el pastor. Y ella va donde el pastor y le dice: pastor, varios días he tenido un sueño muy extraño. Veo un perro negro con lepra y que cuando abre la boca comienza a salir agua cristalina. Y dice que el pastor comenzó a llorar. Amargamente comenzó a llorar el pastor y se tiró al piso y se arrodilló y le dijo: hermana, ese perro negro soy yo. Y aunque yo predico la palabra de Dios, esa agua cristalina que sale de mis labios, yo estoy en adulterio. Y Dios usó a esta anciana para sacarle la confesión del pecado a este pastor. Hermanos, la lengua entonces es un amplificador de lo que hay en el corazón. Usted ve estos amplificadores, estas bocinas que hay aquí. Ahí se conectan las guitarras, el piano, los micrófonos para que usted pueda oírlos. Esta lengua, esta boca es el amplificador de lo que está conectado aquí en el corazón. Lucas 6:45 dice que el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Quiero darle 3 consejos para terminar, para controlar nuestra lengua. Número 1, piense antes de hablar. Hay algunos hermanos que hablan y después, uy, ¿qué dije? Y después piensan. No, piense antes de hablar. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, y se le considera prudente si cierra la boca. Dice Proverbios 17:28. 2, discúlpate si has ofendido a alguien. Hay algunos que son buenísimos y rápidos para ofender y lentos para pedir perdón. Ofenden en público y cuando ya se arrepintió lo busca por ahí en un WhatsApp. Perdóneme, hermano. No, si ofendió en público, pida disculpas en público. Usted no puede pretender ofender a alguien en público y después pedirle disculpas por allá escondido. Eso no es cristiano. Hermanos, esto es educación básica, bíblica y ética y moral. Cómo usar la lengua. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada cuando es oportuna. Proverbios 15:23. Y 3, sea sabio, no discuta, porque la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Si usted es casado, usted quiere saber cuál es el mejor termostato para saber qué tipo de cristiano es usted y cómo usted usa la lengua. Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo. Cuando yo hablo con mi esposa y yo veo que ella hace esta seña que levanta los ojos, yo dije, uy, algo dije. Hermanos, ¿cuántos creen que debemos esta noche consagrar nuestra lengua?